Vale, pues es un poco raro esto de hablar solo, se parece un poco al porno. Espero que resulte más barato. Eh, y bueno, muchas gracias por venir y muchas gracias por asistir a mi primera conferencia fumando, que es un lujo. No sé, que el compañero me ha dicho que hable de la epidemia y, y vamos a hablar de la epidemia. Sería muy chulo ser interrumpido, no sé si es técnicamente posible esto, no sé si alguien puede interrumpirme en cualquier momento, pero sería muy sexy. Eh, es una epidemia. Si os parece, vamos a hablar del rollo político de una epidemia. Una epidemia es un rollo político. Las epidemias son las épocas y más o menos se va descubriendo cosas de las épocas. Hubo una epidemia terrible en el Imperio Romano que, que resulta que entonces no se sabía lo que era, serían los dioses y el destino. Ahora se sabe que era la ruta de la seda, ¿no? Esa epidemia. Era una epidemia que acabó con un cuarto de habitantes del imperio, ¿no? Pues era un hecho comercial, era el hecho de que el mundo estaba más conectado de lo que incluso ellos suponían, ¿no? En el siglo XIX, las grandes epidemias eran tifus y cólera. El tifus era una enfermedad a la época, era que simplemente no había las aguas limpias y las aguas sucias se confundían en el subsuelo porque las ciudades eran precarias, eran industriales, eran de inmigración súbita y esto provocaba pues muertos dos veces al año, una epidemia de verano y una epidemia de invierno. Y la de verano era siempre muy cruel en todas las ciudades industriales. En Barcelona era legendario el tifus, por ejemplo. Y bueno, pues esta ilustra, por lo visto, ilustra un cambio climático, por lo que sea que lo es, pero yo no os lo puedo explicar. Hay un vínculo entre calentamiento y virus. Estamos viviendo una edad de oro de los virus. Las bacterias, que era el gran enemigo de la humanidad, la bacteria, pues más o menos fueron limitadas con Fleming y la penicilina y los virus pues están sin competidor directo y a su bola. Eh, y eso es lo único que he descubierto científicamente en esta epidemia, ¿no? Salen mucho de Asia las epidemias por el desastre ecológico asiático, por lo visto. Eso es lo que me han dicho. Por el hecho de haber exterminado especies, que esto crea una orgía de traslado de virus y por el hecho de ingerir animales de algún tipo que no, sin cocción o de algún tipo salvaje, ¿no? También puede surgir de la ganadería intensiva, que por lo visto es una juerga también, ¿no? Y dicho lo cual, pues lo que sabemos de las epidemias como esta, que son una sorpresa porque no hay estructura mundial, la OMS, que por lo visto se ha portado muy bien, según me dice la gente que sabe, es una organización muy precaria, no manda, aconseja, y los consejos de la OMS, pues depende del día, los sigues y depende del día, no los sigues, ¿no? La OMS no desautoriza estados, jamás dice tal estado ha hecho una cosa terrible, sino que tuerce la nariz y hace algún tipo de informe, ¿no? El gran toque que se ha pegado a Europa por parte de la OMS, por ejemplo, ha sido el tema de ancianos, que la OMS ha hecho una declaración contundente diciendo que diversos gobiernos europeos entre los que nos encontramos, ¿no? Y todos los gobiernos, bueno, en Italia ha sido un pitote, en Francia ha sido un pitote, todos los gobiernos autonómicos han sido un pitote en España, pues han decidido eliminar viejos, han decidido, siguiendo la... Hay muchas maneras de decidir, evidentemente, en la vida, ¿no? La más notoria, y piensen en sus propias biografías, es no decir nada, ¿no? Eh, pues hemos seguido el ejemplo de Texas, ¿no? El gobernador de Texas dijo que estaba convencido de que los ancianos americanos salvarían a América, ¿no? Pues aquí nos han salvado muriendo, ¿no? O siendo más o menos asesinados, ¿no?
esta epidemia viene en un mundo muy recortado, muy, muy de la anterior crisis, que es la actual, es una crisis de reajuste. Eso lo dicen los economistas y se quedan tan anchos, pero significa que el mundo se ha de adaptar a reajustar al capitalismo financiero, que es una lógica muy particular. Pensemos que, ahora no me acuerdo de la cita, pero el, no sé si es 10 veces la cifra exacta, no sé si el volumen de la economía financiera es 10 veces superior a la real, lo cual es una animalada. Significa que hay un mundo 10 veces no real más importante que el nuestro, ¿no? El nuestro, que es el de comprar alimentos, ropa y algún caprichito, ¿no? Y poca cosa más, ¿no? Y pues esto ya no es real y nos tenemos que ajustar a ello. Tenemos que incluso reducir nuestras compras necesarias, ¿no? O nuestros estudios o nuestra vida. Anyway, se han observado varios modelos de pautas gubernamentales ante la pandemia, que se pueden organizar de más democráticos a antidemocráticos, ¿no? Los antidemocráticos serían los chinos, siempre como ideal, ¿no? Eh, como ideal de modelo, donde se han pelado todos los derechos para realizar los confinamientos. La policía ha pegado a los que no estaban confinados, se han inventado, bueno, esta propaganda tan chula de los hospitales construidos en 30 segundos, pues eran hospitales de aislamiento, eran en cierta manera una pesadilla, ¿no? No ha habido derechos. Y en el otro lado está la respuesta de Japón y de Corea, que es una respuesta muy nítida, muy de cirujano, que era aislar los casos, que por lo visto era bastante fácil. En Corea estaban relacionados con una secta cristiana, me parece. Y aislarlos, someter a test al entorno de cada caso y con eso hacer pautas que no afectaban a la libertad de circulación, a la libertad de movimientos. Esto sería lo más progre. Y entre medio tenemos diversos accesos. España e Italia, es posible que opten por el modelo chino, no tan bestia, paliado por cierta cultura, pero es el modelo chino, diría. Y otros países han mezclado, ¿no? Como Bélgica, que hace un confinamiento, pero más razonable. Es decir, no restringiendo la libertad de todo el mundo, puedes salir a pasear, eh, que es importante salir a pasear, como ya todos sabemos después de un mes de no hacerlo, ¿no? Alemania no ha hecho nada de esto, ha confinado zonas, Baviera, que es fronterizo, y zonas fronterizas de Checoslovaquia, pues por lo visto han aislado zonas, pero en ningún momento se ha restringido la sociabilidad, que me parece que se le llama así en alemán, la sociabilidad, de tal manera que pues se han suspendido colegios, me parece, pero no, la gente no ha perdido su libertad de moverse, ni de, ni de, ni de hacer una vida bastante razonable. También es verdad que Alemania fue el único estado que empezó a prever las cosas no lo sabemos, enero o febrero. ¿Y cómo las preveyó? Pues preveyendo que esto sería una escabechina de viejos. Prohibió el contacto con viejos, que es una cosa muy posible de evitar en Alemania. Los viejos viven ya bastante separados, no viven con sus hijos y con sus nietos, viven en residencias, viven aislados. Entonces simplemente se dio la orden de no irnos a visitar y por lo visto se ha traducido en pocos muertos. Otro avance alemán que hicieron antes de tiempo fue comprar e incentivar a esa industria a hacer los famosos test, que son muy importantes por la respuesta democrática a los test. Pero habiendo hecho estas compras y habiendo incentivado a su industria, no tiene suficientes tampoco. Hay
un mercado muy colapsado de productos sanitarios, que esta es otra, ¿no? China, por lo visto, acapara el 90% de los productos sanitarios más necesarios para esta crisis y, por lo visto, pone a la venta el 10%. O sea, esto es especulación. Los productos se están vendiendo por subasta y desde que Estados Unidos entró en la puja, pues es imposible comprarlos. Una mascarilla de pronto es un objeto de lujo. Una mascarilla vale céntimos, pues ya veis lo que vale, ¿no? En el mercado vale. El otro día vi unas por 40 euros, no, una animalada. Y ahí estamos, en un mundo descoordinado a la suya que explica esta epidemia, ¿no? Volvamos más para aquí, si os parece. Hablamos de España y de, y de Europa. La respuesta europea, pues, no ha existido. Había una figura europea de coordinación de la epidemia que dimitió la semana pasada, quejándose que era el pito del sereno. Se han producido a los inicios cosas terribles, como que Alemania y Francia son los grandes vendedores sanitarios de Europa, de aparatos y hasta cierto punto de medicinas, ¿no? Pues Francia y Europa y Alemania dejaron de vender a Italia, por ejemplo, no donar, sino vender. Eh, la primera compra de la Unión Europea, que es muy importante que compre la Unión Europea, porque hemos dicho que estamos en una subasta mundial encarnizada, para que nos situemos de lo bestia que es esta subasta internacional. Se ha publicado que en los aeropuertos chinos hay agentes norteamericanos que compran el avión que va a salir a Europa, por ejemplo, o va a salir a otro país asiático. Lo compran directamente por el doble, el triple, el cuádruple del precio que ya estaba altísimo, ¿no? Pues en ese sentido es una pega que no compren las instituciones más fuertes, ¿no? Que Europa no compre para toda Europa, ¿no? Hizo una compra que, según ellos, tiene que llegar al mercado esta semana o la que viene, o la pasada. Yo diría que seguir esta semana. O sea, es muy tarde. Luego está el tema económico que todos habéis seguido. Es muy complicado. Europa ha hecho grandes cambios en esta epidemia, grandes cambios que ni los podíamos soñar hace un mes, así de bestia. Ha congelado la austeridad. La palabra es congelar. No sabemos qué significa congelar, no sabemos si las cosas congeladas son como Walt Disney, que no las vuelves a ver, o son como un palito pescanova que lo puedes ver cuando quieras, ¿no? y cocinar. Ha admitido un gasto, por lo que se ve, el gasto no está limitado, pero el país europeo que ha gastado más es Alemania, que es mucho, es un precedente, y ha gastado un 4,4. En la parte baja del gasto pues está Hungría, España e Italia, respectivamente, con España con un 0,7, me parece, y Italia con un 0,9. Es decir, el gasto no se ha desmadrado, pero se puede desmadrar. Luego hablaremos de eso cuando lleguemos a España. Y sería deseable que se desmadrara, ¿no? Más o menos hay la poética de que el gasto no suba del 6%, lo cual parece ser que no es real. Una epidemia no es una guerra, evidentemente, bajo ningún sentido, pero está sometiendo al mundo a problemas que o los encaras con soluciones nuevas, que en tanto que nuevas nadie las conoce, o haces gasto, gasto de guerra, lo que se viene llamando economía de guerra. O sea, no estamos utilizando léxico belicista, sino léxico económico. El gasto de guerra, pues la metáfora de él es lo que hizo Roosevelt en Estados Unidos, ¿no? Que llegó desde el 42 que entran a la guerra hasta el 45, llegan a tener gastos por el 26% del PIB, que es una animalada. Es una animalada. Lo cual es Keynes. Tú haces gasto, con eso generas una riqueza, si ganas la guerra, claro, que fue el caso, y puede ser el caso aquí también, generas una riqueza tan bestia que te permite pagar la deuda. Y todo esto
sin agobiar la vida de los trabajadores y la ciudadanía, ¿no? O sin agobiarla mucho. Evidentemente una guerra es una guerra, pero bueno, pues Europa se ha enfrentado a esto con resultados sorprendentes, pero limitados. Esta semana, por ejemplo, se ha establecido la solución que os la matizo. La solución era no solución, es establecer los 500.000 euros estos de préstamos a los estados en condiciones ventajosas, que diría Guindos, y dependiendo de su PIB. O sea, a España le tocan 25.000 millones, que no es nada. No es nada. Es tampoco que ni España ni Italia utilizarán esos préstamos. Porque se está produciendo otra cosa detrás, que es un cambio de actitud del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo va a comprar la deuda. Es decir, los países, como sabéis, emiten deuda soberana, con la cual tienen ingresos para hacer sus gastos, ¿no? Actualmente España está pagando por ese dinero el 0%, más o menos, poco más del 0%. Y esto es una garantía de que podrá tener dinero para gasto, para un gasto inaudito. Luego hablaremos de él. El solo hecho de que el Banco Central Europeo responda a estas emisiones de deuda comprándola en España y en Italia, pues ya es la garantía de que no se va a ir al pedo todo. Es decir, Europa ha hecho una respuesta tímida, pacata, habiéndose a las puertas de que con el tiempo puede cambiar, que ya veremos, ¿no? La respuesta más, yo creo que más progresista hubiera sido los eurobonos, ¿no? Tratar a Europa como un Estado federado, una confederación de Estados, ¿no? Es más bien lo que es, pues se ha evitado esto, se ha enviado un mensaje al mundo con estas medidas tan tímidas, que es tan sencillo como decir, Europa existe, lo justo, pero existe, con lo cual se supone que no van a saltar esta gente que saca pasta de cada crisis, no van a saltar sobre Italia y España, ¿no? Esto es la buena noticia. Y luego la otra buena noticia es lo que os decía del Banco Central, que está haciendo ahora un gasto desmesurado también para evitar que los especuladores entren en España y en Italia, y por lo visto con cierta facilidad se evitará, ya veremos. Y esto nos lleva a lo siguiente, la mutualización de la deuda, que es lo que quería el sur, más o menos se está haciendo, pero se está haciendo por caminos informales, no políticos, que es el Banco Central Europeo. Finalizamos con Europa por aquí y nos vamos a España. En España, pues, hubo el mismo fallo que en todos los estados, salvo un poco menos Alemania, que es no verlo venir. Es importante saber por qué no se vio venir. No se vio venir porque con los recortes desapareció la inteligencia sanitaria, desapareció la capacidad de ver una epidemia, de que hubiera un despacho que se encargara de ver una epidemia, de contrastarla y de tomar medidas. Esto pasó en toda la Europa recortada, es decir, en toda Europa. Y es importante saber por qué pasó. Y luego pasó por un terror absoluto económico. Hasta cierto punto es humano, pero Leviatán no es humano, ¿no? Con lo cual hay que exigirle, ya que nos ofrece el lado negativo de su humanidad, pues que también nos ofrezca el positivo, que es saber cuando hay una crisis, ¿no? Se tardó en proclamar el estado de alarma, se tardó 48 horas, que es importante. Es decir, las derechas hablan de que se tenía que haber confinado España, bla, 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 mucho tiempo antes. Pero es imposible confinar un país si el país no quiere, si el país no ve la necesidad. Si no nos metemos en China, nos ponemos a porrear a la gente y la llevamos a su casa. Tiene que existir el convencimiento social de que tienes que irte a casa, ¿no? Para evitar muertes de la franja más vulnerable de la población, precisamente, ¿no? Y esto yo creo que se consiguió 48 horas antes. En esas 48 horas de duda se perdió la unidad.
España, como sabéis, es un país de difícil unidad, lo cual no es ni bueno ni malo, incluso puede ser sexy, pero tiene una cosa terrible y es la atomización de la propaganda. Después de deslocalizar la política en Europa, antes de la anterior crisis ya estábamos deslocalizados, el gran resorte político de las instituciones es propagandístico, ¿no? Ahí está Cataluña, ahí está pues, lo que hará Vox en sus autonomías, ahí está la Comunidad Autónoma de Madrid y ahí está algunos gobiernos de España que también han apostado por eso. Hablamos de nacionalismo, básicamente. Y la cosa quedó así. Yo creo que hay 4 polos de propaganda y os los voy a enumerar. Uno es la monarquía. La monarquía está muy pillada. En condiciones normales, sin epidemia, tendría un marrón considerable con lo que ha pasado con el padre del rey, ¿no? Es decir, con el rey. Eh, Esto está congelado, como la austeridad, hasta que acabe la crisis y ya veremos cómo se descongela. Pero es una situación, yo creo que estéticamente dramática. No me atrevo, como vivimos en el mismo país, y no me atrevo a pensar que habrá una catarsis. Igual la hay, pero aquí me interesaría mucho vuestra opinión, si veis que la catarsis es necesaria o vendrá algún día o ya en tiempos de postmodern está archivada, ¿no? Y el rey está haciendo campaña en torno a una campaña propagandística muy vieja, no es muy sexy, no creo que tenga muchos resultados, pero, insisto, vivimos en el mismo país, ya vosotros mismos ya tendréis vuestra opinión, eh, que se centra en el ejército, lo cual es muy inquietante. Es decir, ha enviado regimientos, no se menciona el tierra, ha enviado regimientos o como se llame bajo su nombre, se hace fotografiar mucho y, esto es muy importante, ha salido disfrazado de militar en alguna. Y esto es novedoso. Pensemos que en el 2017, cuando hizo el discurso del 3 de octubre, mmm, no salió vestido de militar. Salía debajo de una armadura de Carlos III que iba vestido de militar, pero él no. Ahora ya sale de militar y hace esos discursos raros del primer soldado y todo eso. Y es inquietante porque en Madrid es una ciudad muy rara, siempre hay rumores, el periodismo madrileño es muy de rumor y de ser el primero que lo difunde, ¿no? Si no eres el primero que lo difunde, no eres un buen periodista. El 99% de los rumores madrileños son falsos, pero como todos los rumores están sustentados en hechos reales, ¿no? El rumor que hay es que hay ruido de sables. Yo no lo creo que haya ruido de sables, y no lo creo por varias razones. Una de ellas es que el gran poder actual, el poder fáctico, no son los militares, son, son es la justicia y posiblemente la banca, ¿no? Pero la justicia es el gran poder del Estado, diría. Eh, y en ese sentido, pues sí que hay, lo cual nos pasamos al otro polo propagandístico, eh, hay una gran presión que yo creo que se pierde a la que sales de Madrid. Es muy madrileña. Vosotros me diréis que estáis en Asturias, pero una gran presión de PP y Vox por un gobierno de unidad nacional. Que es bestia, en el sentido de que se utilizan, no se ha escatimado en medios. Hay una gran presencia de bots, una gran presencia de fake coordinado entre prensa, redes sociales. Es muy crispante. Pero bueno, esto es la apuesta, que todo esto acabe en un gobierno de unidad nacional que solucione una tacada a todos los problemas de España, y como sabéis son Cataluña y no sé, y la pérdida y su revangelización, yo qué sé, en lo que es un gobierno de unidad nacional, ¿no? Mitos del nacionalismo, digámoslo así. Y por ahora han sido muy agresivos. En ese sentido, Vox
es más creativo, más experimental propagandísticamente. El PP es más contenido, está haciendo yin y yang, ¿no? Está desautorizando al gobierno y a la vez apoyándole, ¿no? El tercer polo, luego volveremos a esto para explicaros un posible desenlace. El tercer polo es Cataluña. Cataluña se ha pasado tres pueblos, diría, porque en una epidemia ha planteado otro itinerario científico. Iré muy rápido porque no nos pilla, pero tendrá consecuencias. Cataluña es muy experimental para la derecha del futuro. Y lo que ha hecho con esta epidemia es un discurso científico paralelo al español, simplemente por razones propagandísticas. Es posible que esto haya creado, desde luego ha creado crispación y ya veremos si ha creado un mayor volumen de afectados, ¿no? Por la epidemia. Eh, el caso era crear una propaganda que defendía una mayor planificación que no ha existido de Cataluña frente al Estado y su inocencia frente a las muertes, ¿no? Las muertes se han producido porque el Estado carece de inteligencia y no ha sabido planificar la epidemia. Ya veremos las consecuencias. Respecto a la vuelta que os voy a decir al rollo PP y Vox, pues la respuesta está siendo la respuesta gubernamental está siendo lo que dicen, lo que ellos llaman pactos de la Moncloa, que es un nombre artístico muy terrible, ¿no? Porque pactos de la Moncloa es precisamente un nombre para atraer a las derechas y, y por lo visto orientar a las izquierdas, ¿no? Porque en cierta manera nos da canguelo a las izquierdas el concepto pactos de la Moncloa. La idea de esos pactos no es mala en ese sentido, salvo su nombre artístico. La idea es, el gobierno prevé un gran cambio que luego, y esto será el punto final, lo dejaremos en todo lo alto, el punto final de esta charla, un gran cambio de época, pero descomunal. Y, y prevé que si no quiere estallar en pedazos acometido por la derecha, se tiene que pactar en el Estado una nueva época. La nueva época atiende fundamentalmente a dos cosas. Una, asumir el gasto. Que nadie te pueda salir al cuello si te has gastado el 20%, que nadie te pueda saltar al cuello si te has gastado el 20% del PIB, por ejemplo. Que se acuerde grandes políticas de gasto, de economía de guerra. Y el segundo sería, no sería sindical, sino que sería, como los patos de la Moncloa, sino que sería cósmico. Sería llegar a un acuerdo político para el gran problemón español en esta crisis. El problemón italiano de esta crisis es la deuda. Tiene una deuda inaudita, ahora mismo del 130%. La española, en términos redondos, es del 100%, no llega. Pero bueno, digamos 100. O sea, es llevadera una deuda del 100. Una deuda del 130 no, es menos deuda. El gran problema en español es el mercado de trabajo. El mercado de trabajo, antes de desaparecer, que esto es importante, esto es el palabra, ha desaparecido el mercado de trabajo. Cuando salgamos de casa no nos lo vamos a encontrar. España, que básicamente es hostelería, para caricaturizarlo, funciona a través de una cosa más española que las lentejas, que se llama el contrato temporal, que es el 40% de los contratos, que era una fórmula muy precaria de empleo. Y es posible que haya desaparecido incluso esa fórmula, ¿no? Entonces, pactar una solución para los temporales, una solución política. Y bueno, esos son los dos ejes de, del famoso pacto, ¿no? Por lo visto, oye, Julián ha sacado ahí un artículo chulísimo, hablaba de que este pacto estaba condicionado a que hubiera un pacto en Europa, que
se ha producido tácitamente con lo que os he dicho de estos préstamos simbólicos y de lo no simbólico que está haciendo el Banco Central Europeo, pero se tendrá que hacer de alguna manera menos simbólica. Posiblemente se haga en junio, eh, con la presidencia alemana de la Comunidad Económica Europea, momento en el cual las tradiciones españolas tengan que asumir un cambio de época, tengan que asumir eh, que todo ha cambiado, es que todo ha cambiado. ¿Qué ha cambiado? ¿Y cuáles han sido las respuestas del gobierno? Y con eso finalizamos. Ha cambiado eso que también, si os fijáis, la gran palabra clave que sale en todas las descripciones de este fenómeno es congelación, ¿no? Se ha congelado en Europa la austeridad, se ha congelado. En España se ha congelado una cosa que se llama España, ¿no? Eh, con el confinamiento se ha decidido congelar, que como es un adjetivo nuevo, con lo cual nadie sabe en qué consiste y sobre todo cuáles son sus consecuencias, se ha congelado la economía. Estamos encerrados en casa, eh, practicando una economía muy difícil de describir. Quien tiene teletrabajo lo hace, quien no lo tiene, pues recibe ayudas del Estado o no, ¿no? Este es el problemón. En ese sentido, yo creo que por primera vez se ha producido una cosa y es que ante una crisis descomunal, el gobierno ha socializado algo y algo importante, es decir, ha parado el golpe y por lo visto hay indicios que tendremos que controlar entre todos de que va a ir parando golpes, va a ir subiendo, de ahí viene lo que llamamos economía de guerra. Va a hacer un gasto muy grande, o debería de hacerlo, en paralizar golpes, golpes económicos. Por ahora yo diría que ha protegido las partes más débiles. Las ha protegido, eh, y lo digo con toda la nobleza, porque no es negativo, de manera torpe, porque nunca se había hecho. Es que nunca se había hecho esto, nunca había habido este tipo de crisis. Es decir, ha sacado lo de los ERTES, ha sacado lo de los autónomos, ha sacado medidas de choque que no se sabe si funcionarán, porque nunca se habían practicado y porque al no haberse hecho nunca son lentas y torpes. Pensemos que las medidas gubernamentales suman unos 500 folios, o sea, son ilegibles, son incomprensibles y afectan a personas, a autónomos, asalariados, parados, que no solo no tienen experiencia en ir a una ventanilla, sino que no tienen que tenerla, no tienen por qué entender todo esto, lo cual significa que es complicado. Ahora se está trabajando en una renta de choque para personas con ingresos inferiores a 200 euros, ¿no? Eh, Parece ser que esta renta se hace de manera urgente y puede ser un sostén para una cosa que sí que será al final de esta conferencia. Y se supone que estas rentas irán aumentando eh, sectores sociales. Tienen que llegar de alguna manera a la clase media o a lo que queda de ella. No será universal, pero sí que irá con condiciones ampliándose hasta llegar a nosotros, ¿no? Al grueso de la sociedad. Y esto ya es al final, se tiene que hacer y se está haciendo porque si no se hace, la primera respuesta serán saqueos y motines en la calle, en la España más pobre, ¿no? Y en la España más pobre que volvemos a lo que quizás sea el gran error gubernamental en esta crisis, por lo visto está gestionada por el ejército. Eh, Mientras estamos en casa, el ejército está patrullando. Yo a veces me los encuentro por Madrid y haciendo funciones de orden. Que el ejército no sabe lo que es el orden, ¿no? Sabe lo que es la disciplina, sabe lo que es la fuerza, pero no sabe lo que es el orden. Y sería terrible que esto acabara siendo un problema de orden solucionado por el ejército, ¿no? Eso sería el punto y final de muchas cosas, entre ellas nosotros. Y bueno, creo que esto es todo, si os parece.